¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Eric Domínguez Castro y les voy a seguir explicando la ubicación de las señales preventivas. En este caso tenemos la ubicación longitudinal. Las señales preventivas se deben colocar antes de la zona de riesgo que se señala y a una distancia determinada en función de la velocidad, conforme lo indicado en la tabla 2.34. Esta distancia puede variar a juicio del proyectista en situaciones especiales para lograr las mejores condiciones de visibilidad. Como se había mencionado, la tabla 2.34 corresponde a la ubicación longitudinal de las señales preventivas. En esta tabla podemos ver la velocidad en kilómetros por hora, que varía desde menor o igual a 30 hasta 110 y una distancia en metros. Podemos apreciar una velocidad de menor o igual a 30 kilómetros por hora que corresponde a una distancia de 30 metros. Por otro lado, tenemos una velocidad de 40 kilómetros por hora a una distancia de 45 metros. Entre otras, tenemos una velocidad de 50 kilómetros por hora a una distancia de 65 metros y así sucesivamente hasta llegar a una velocidad de 110 kilómetros por hora. En carreteras nuevas se utiliza la velocidad de proyecto cuando estén en operación. Se utiliza la velocidad de operación estimada como el 85 percentil de las velocidades medias de las velocidades medidas en el tramo. En vialidades urbanas se utiliza la velocidad establecida por las autoridades correspondientes. Cuando sea necesario colocar una señal de otro tipo, restrictiva, informativa, etc., entre la preventiva y la zona de riesgo, estas se deben colocar a la distancia a la que irá originalmente la preventiva y esta al doble de esa distancia. Si son dos las señales que es necesario colocar entre la preventiva y la zona de riesgo, la primera de aquellas se instala a la distancia a la que originalmente irá la preventiva, la segunda al doble de esta distancia y la preventiva al triple. En carreteras y vialidades urbanas con una velocidad hasta 60 km por hora se pueden colocar un máximo de dos señales entre la preventiva y la zona de riesgo, y solamente una en caso de que la velocidad sea mayor. También tenemos la ubicación lateral. Las señales preventivas se deben colocar a un lado del arroyo vial, montadas en uno o dos postes dependiendo del tamaño de la señal. En carreteras, la proyección vertical de la orilla interior del tablero queda a una distancia mínima de 0.50 metros respecto al hombro de la vialidad y nunca a más de 1.50 metros. Cuando la carretera esté en corte, el poste de la señal se debe colocar en el talud a nivel de hombro aproximadamente, pero sin obstruir el área hidráulica de la cuneta. En los casos en que el tamaño de la señal y la inclinación del talud del corte coincidan de tal forma que la ubicación del poste quede dentro del área hidráulica de la cuneta, se puede utilizar un solo poste excéntrico o dos postes simétricos de tal manera que el funcionamiento de la cuneta no sea obstruido, como se muestra en la figura 2.33. Esto lo podemos apreciar en la imagen correspondiente, en la cual se aprecian las señales y estas están colocadas al lado de la cuneta. En zonas urbanas, la distancia mínima entre la proyección vertical de la orilla del tablero y la orilla interna de la guarnición más próxima a ella es de 0.30 metros. En este caso, la señal se coloca en un solo poste con el propósito de no obstruir la circulación de peatones, tal cual se muestra en la figura correspondiente. En las carreteras y vialidades urbanas con dos o más carriles por sentido de circulación que sean de cuerpos separados o cuenten con camellón y exista suficiente distancia entre ellas,
Cuando se considere necesario, se deben instalar señales preventivas paralelamente en ambos lados del arroyo vial que indiquen el mismo riesgo. Ubicación de altura. La parte inferior del tablero de las señales, incluyendo el tablero adicional, debe estar a 2.50 metros sobre el hombro de la carretera o al nivel de la banqueta, como se muestra en la figura correspondiente, que es la 2.33. En esta podemos apreciar las medidas necesarias para la colocación de las señales a nivel de altura. Como podemos ver, en una banqueta la señal sería a 2.50 metros de nivel de altura y la distancia total será a 0.30 como mínimo de el arroyo vial y la banqueta. Por otro lado, tenemos en carreteras que en corte van desde 2.50 metros hasta 1.50 metros como máximo, y en terraplén tenemos situaciones que van desde 2.50 hasta 1.50 distribuidos de diferentes opciones. Ángulo de colocación. La cara del tablero de las señales y, en su caso, del tablero adicional debe quedar en posición vertical y normal al eje longitudinal de la vialidad. Por otro lado, tenemos el color. Todos los colores que se utilicen en las señales preventivas, a excepción del negro, deben estar dentro del área definida por las coordenadas cromáticas presentadas en la tabla 2.35. Además, en esta tabla se indican los factores de luminancia que determinan el tipo de película reflejante requerida. Las películas reflejantes, según su tipo, deben tener los coeficientes de reflexión mínimos iniciales que se indican en la tabla 2.36. Tableros de las señales. El color de fondo de las señales preventivas es amarillo reflejante, como podemos ver en la imagen, y el de los pictogramas, caracteres y filetes es negro, es decir, el contorno de las señales irá de un color negro, con excepción de las señales SP27. SP27 termina pavimento, SP31 alto próximo y SP33 escolares. La señal SP27 termina pavimento es de color amarillo reflejante y el pictograma negro con blanco reflejante. La señal SP31 alto próximo es de color amarillo reflejante y el octágono del pictograma rojo reflejante con la flecha en negro. La señal SP33 escolares es de color verde limón fluorescente con el pictograma en negro. Tableros adicionales de las señales. El color del tablero adicional es amarillo reflejante con las letras y filetes negros, con excepción del tablero adicional para la señal SP33 escolares, cuyo color es verde limón fluorescente. Por otro lado, tenemos el banco digital de señalización vial. Todos los elementos gráficos requeridos para las señales preventivas se incluyen en el banco digital de señalización vial. El banco tiene como finalidad que los usuarios del manual cuenten con una herramienta para la elaboración de proyectos de señalización, fabricación de señales, preparación de documentos y diversos usos. Por otro lado, tenemos la tabla 2.35, coordenadas que definen las áreas cromáticas para condición diurna para los colores que se utilizan en las señales preventivas.
De acuerdo con el sistema estandarizado de la Comisión Internacional de Iluminación, por sus siglas en inglés, para determinar el color medio con una fuente luminosa estándar tipo D65 para carreteras de 2 carriles con accesos controlados, se podrán utilizar las películas reflejantes tipo B. En esta tabla podemos apreciar los colores que van desde blanco, amarillo, rojo y verde limón fluorescente y sus respectivas coordenadas cromáticas en diferentes puntos, ya sea X o Y su factor de luminancia para películas reflectantes Y. Estos pueden ser tipo A o tipo B, que pueden ser carreteras tipo A, que pueden ser carreteras de 2 carriles y vías secundarias, y tipo B, carreteras de 4 o más carriles y vías primarias. Por otro lado tenemos la tabla 2.36, que corresponde a los coeficientes de reflexión mínimos en condiciones diurnas para películas reflejantes en señales preventivas. Para carreteras de 2 carriles con accesos controlados se podrán utilizar películas reflejantes tipo B. El ángulo relativo que existe entre el haz de luz incidente de una fuente luminosa y el haz de luz reflejado al centro del receptor, mientras menor sea el ángulo de observación, mayor será la intensidad luminosa o reflexión. También tenemos el ángulo formado entre un haz de luz incidente y una perpendicular imaginaria a la superficie del elemento reflejante. Mientras menor sea el ángulo de entrada, mayor será la intensidad luminosa o reflexión. En esta tabla, como podemos ver de nuevo, podemos ver los tipos de colores, que son blanco, amarillo, rojo y verde. El ángulo de observación, que van de 0.2 a 1.0 en color blanco, de igual forma 0.2, 0.5 y 1.0 en amarillo. De rojo tenemos los mismos valores y de verde limón los mismos valores, pero estos se diferenciarán, depende si corresponden al tipo A o el tipo B. En el tipo A tenemos carreteras de 2 carriles y vías secundarias, y en el tipo B tenemos carreteras de 4 o más carriles y vías primarias. Su ángulo de entrada varía desde -4, 30, -4 y 30, y sus coeficientes de reflexión mínimos serán de 250, 95, 150, 65, 380, 240, 215 y 135, y así sucesivamente. En cada color poseen diferentes valores. Y por mi parte esto sería todo. Esperen la parte 3, que se explicará a continuación. Y esto sería todo por mi parte. Gracias.